¿Qué pasaría si te dijera que algunas personas en la historia soportaron el dolor tan extremo que literalmente rompió la escala de dolor humano? Hoy, estamos sumergiendo en las 10 ejecuciones más brutales jamás grabadas, y te advierto ahora, estas historias perseguirán tus sueños. En mayo de 1610, François Ravaillac se enfrentó a algo peor que tu peor pesadilla. Había asesinado al rey Enrique IV, y ahora estaba a punto de pagar el precio final. Pero esta no era una ejecución solo, esta fue diseñada para ser la muerte más agonizante imaginable. Primero, lo torturaron para obtener información sobre cómplices. Las pinzas al rojo vivo arrancaron trozos de carne de sus brazos y pecho. Luego, los verdugos vertieron plomo fundido, aceite hirviendo y ardiendo el azufre directamente en sus heridas abiertas. ¿Te imaginas los gritos? Pero ese fue solo el calentamiento. El verdadero horror comenzó en Place de Grève en París, donde miles se reunieron para mirar. Ataron los brazos y las piernas a 4 caballos diferentes, luego azotaron esos caballos en direcciones opuestas. Esto es lo que es realmente aterrador, su cuerpo se negó a romperse. Sus articulaciones se dislocaron, los músculos se estiraron y rasgaron, pero sus ligamentos se mantenían firmes como cables de acero. Los caballos no eran lo suficientemente fuertes. Entonces, los verdugos sacaron cuchillos y comenzaron a aserrar los principales tendones en sus hombros y muslos. Solo entonces los caballos finalmente lograron arrancarle las extremidades de su torso. Ahora, permítanme poner esto en perspectiva utilizando la escala de dolor médico. Una tasa de amputación típica en el nivel 7 de 10. El nivel 10 es donde las personas mueren por shock o ataques cardíacos causados por pura agonía. Pero Ravaillac no estaba perdiendo solo una extremidad, estaba teniendo los 4 literalmente arrancados de su cuerpo simultáneamente. Esta ejecución indudablemente maximizó en el nivel 10 en la escala de dolor. Los expertos médicos creen que Ravaillac murió mucho antes de que su cuerpo fuera completamente desmembrado. El sistema nervioso humano simplemente no puede procesar ese nivel de sufrimiento sin apagar por completo. Podrías pensar que esa es la peor manera de morir, pero te equivocarías. ¿Qué podría ser más creativo que usar la naturaleza misma como un dispositivo de ejecución? Los verdugos del príncipe Igor de Kiev descubrieron un método tan simple pero tan brutal que hace que la historia anterior parezca misericordiosa. En 945, el príncipe Igor cometió un error fatal. Recolectó homenaje de los dreventes, despidió a la mayoría de sus guardias y luego devolvió exigiendo aún más dinero con solo un puñado de hombres. Los Drevlians tenían suficiente. Embostaron a Igor, mataron a sus guerreros y capturaron al príncipe vivo. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente diabólico, se les ocurrió un método de ejecución que no requería nada más que 2 árboles. Imagine esto, doblaron 2 árboles jóvenes entre sí y ataron las piernas de Igor a sus blusas. Luego aseguraron los árboles en esta posición antinatural con cuerdas. Igor colgó allí, suspendido entre los árboles doblados, probablemente pensando que esta era una forma de humillación. No tenía idea de lo que vendría después. Los verdugos cortan las cuerdas. Los árboles volvieron a sus posiciones naturales con una fuerza tremenda y el cuerpo de Igor fue destrozado al instante. Este método fue tan efectivo que las tribus eslavas le dieron un nombre especial, lo llamaron ser liberado. Aquí está la parte más aterradora, los registros médicos muestran que incluso después de perder la mitad de su torso, puede permanecer consciente durante varios minutos. Igor probablemente experimentó cada segundo de su cuerpo siendo rasgado por la mitad. La impotencia completa, los tendones que se rompe, las articulaciones dislocadas y los tejidos de ruptura, todo siempre consciente de lo que estaba sucediendo. Pero la esposa del príncipe Igor, la princesa Olga de Kiev, no estaba dispuesta a dejar que la muerte de su esposo fuera impune. Su venganza demostraría que a veces la familia de la víctima puede ser aún más creativa con la brutalidad que los asesinos originales. Los Drevlians cometieron su próximo error cuando tuvieron la audacia de proponer que Olga se casara con su líder, el príncipe Mal.
Enviaron 20 enviados en un bote para negociar esta ridícula unión. La respuesta de Olga fue absolutamente diabólica. No creerás cómo la princesa Olga respondió a los asesinos de su esposo tratando de obligarla a matrimonio. Su plan de venganza estaba tan retorcido que se volvió legendario. Cuando los 20 enviados de Drevlian llegaron en bote para negociar su matrimonio con el príncipe Mal, Olga los recibió con una sonrisa. Ella ordenó a su gente que llevara todo el bote, con los enviados aún adentro, a un pozo de Pre-Ceño. Luego los hizo arrojar vivos y enterrados. Pero aquí está la parte escalofriante. Antes de que la tierra fuera empujada sobre ellos, Olga preguntó a los enviados si les gustaba su destino. ¿Su respuesta? Esta muerte es peor que lo que le pasó al príncipe Igor. Piensa en eso por un momento. Estos hombres acababan de ver a Igor destrozarse por los árboles y decían que estar enterrado vivo era aún peor. El entierro vivo es una tortura psicológica y física combinada. El peso del suelo aplasta gradualmente su capacidad para moverse. La tierra se filtra en cada abertura, tu boca, nariz, oídos. Tu pecho arde mientras luchas por el aire. Los pulmones experimentar presión aplastante. Su corazón latirá frenéticamente al principio, luego se ralentiza a medida que el oxígeno desaparece de su torrente sanguíneo. Los sonidos se amortiguan, la conciencia se atenúa y se establece la desesperanza. Pero Olga no había terminado. Ella contactó nuevamente a los Drevlians y solicitó otra delegación. Aparentemente, estas personas nunca aprendieron, porque enviaron un nuevo grupo de enviados de inmediato. Esta vez, Olga les ofreció hospitalidad. Después de su largo viaje, ¿no les gustaría descansar y limpiar en la casa de baños? ¡Qué considerado de su parte! En el momento en que todos los enviados entraron en la casa de baños, los hombres de Olga cerraron las puertas desde el exterior y prendieron fuego al edificio. Todos los que adentro murieron en agonía absoluta, algunos sofocados en el monóxido de carbono, otros ardían vivos mientras su piel se despegaba y sus ojos hirvieron del calor. Imagine estar atrapado, escuchar las llamas crepitantes que se acercan, sintiendo que la temperatura aumenta, sabiendo que no hay escape. ¿Qué muerte fue peor? La lenta asfixia bajo toneladas de tierra, o las llamas abrasadoras que consumen tu carne mientras aún estás consciente. Una cosa era segura, el príncipe Igor estaba completamente vengado. Los expertos médicos califican la ejecución de los árboles de Igor en 8 a 9 en la escala de dolor, viven entierro en 7 a 8 y se queman vivos a 9 a 10. Pero incluso estos métodos horribles palidecen en comparación con lo que sucedió con un rebelde húngaro llamado Gheorghi Dosa. ¿Qué sucede cuando los verdugos quieren enviar un mensaje tan aterrador que nadie volverá a rebelarse? Crean un castigo tan elaborado y sádico que se convierte en cosas de pesadillas. Gheorghi Dosa dirigió una rebelión húngara, y cuando fue capturado, las autoridades decidieron que su ejecución debía ser una obra maestra de terror. Querían que cada posible rebelde presenciara lo que sucedió cuando desafió a la corona. Primero, construyeron un trono de hierro especial y lo calentaron hasta que brilló como una sartén. Luego obligaron a Dosa a sentarse en esta silla de metal abrasadora mientras colocaba una corona al rojo vivo en su cabeza y metiendo un cetro brillante en sus manos. Pero los verdugos no estaban satisfechos con torturar solo Dosa. Trajeron 9 de sus seguidores para ver, incluido su hermano menor Gergely. Dosa les rogó que perdonara a su hermano, suplicando desesperadamente mientras el trono de metal ardía a través de su carne. Los verdugos ignoraron sus gritos y piratearon a 3 piezas justo antes de los ojos de Dosa. Luego, sacaron pinzas de hierro calentadas del fuego y las usaron para arrancar trozos de carne del cuerpo de Dosa, dejando heridas abiertas que chisporrotearon y sangraron. Pero aquí es donde esta ejecución se vuelve realmente inquietante, obligaron a los 8 rebeldes restantes a morder las heridas de Dosa como los animales salvajes. 4 de ellos se negaron e inmediatamente fueron ejecutados como una advertencia a los demás. Los 4 restantes cumplieron, desgarrando las heridas de su líder con los dientes mientras gritaba en agonía.
¿Te imaginas que se ve obligado a canibalizar a tu propio líder mientras todavía está vivo y ardiendo? El trauma psicológico solo destruiría a la mayoría de las personas. Dosa finalmente murió por completo agotamiento después de horas de ardor continua, taller de carne y mutilación. La combinación del trono de hierro, la corona ardiente, las pinzas que arrancan carne y el canibalismo forzado crearon un sufrimiento que superó a casi todos los métodos de tortura conocidos. Esta ejecución califica una escala de 10 perfectas en la escala de dolor, quema de tejido continuo, ruptura muscular, mutilación y tortura psicológica, todo combinado en una experiencia infernal. La muerte llegó solo después de que el cuerpo de Dosa fue completamente destruido. Pero lo creas o no, los verdugos humanos no siempre fueron los asesinos más creativos de la historia. A veces solicitaban la ayuda de los depredadores más peligrosos de la naturaleza. Imagine ser arrojado a un pozo lleno de cientos de serpientes venenosas, todas perturbadas y listas para atacar. Esta no era solo una historia de terror medieval, este era un método de ejecución real que reclamaba algunas de las víctimas más famosas de la historia. La ejecución de la serpiente se usó en diferentes culturas, pero es más famosa debido a una víctima legendaria, Ragnar Lodbrok, el gobernante vikingo cuya muerte se convirtió en las leyendas. Así es como se desarrolló esta pesadilla, la víctima fue arrojada a un pozo profundo que llena de víboras o cobras. En el momento en que un cuerpo humano golpeó el suelo, las serpientes arremetieron agresivamente, hundiendo sus colmillos en la carne. Pero a diferencia de una decapitación rápida, esta muerte fue diseñada para ser lenta y agonizante. El veneno causó un dolor insoportable mientras se propagaba a través del torrente sanguíneo. Las víctimas experimentaron hinchazón masiva, parálisis, fiebre y convulsiones. Si suficiente venom ingresara al sistema, la muerte podría tardar horas en llegar finalmente. Cada minuto estaba lleno de un sufrimiento insoportable, mientras que la víctima permaneció completamente consciente, sabiendo exactamente lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. Ragnar Lodbrok fue un legendario guerrero escandinavo que conquistó tierras en Francia, Gran Bretaña y Escandinavia. Pero sus ambiciones llevaron al conflicto con Aella II, el rey anglosajón de Northumbria. Después de una incursión fallida en Inglaterra, Ragnar fue capturado y entregado a Aella. En lugar de simplemente ejecutar este famoso vikingo, el rey Aella eligió el pozo de serpientes como una advertencia para todos los guerreros del norte. Según las sagas islandesas, Ragnar fue arrojado a un pozo lleno de serpientes mortales donde soportó múltiples bocados, envenenamiento severo, hinchazón pulmonar y asfixia. Pero la agonía física era solo una parte de la tortura. El horror psicológico de estar rodeado de serpientes retorcidas y sorprendentes mientras siente que el veneno destruye su cuerpo desde el interior creó un nivel de terror que pocos métodos de ejecución podrían coincidir. El pozo de serpiente no era exclusivo de los vikingos. Existían prácticas similares entre los indios antiguos, los chinos y las tribus africanas. En Europa, las serpientes a veces se usaban en cámaras de tortura donde los prisioneros se colocaban en cofres con serpientes o se obligaron a soportar las picaduras controladas. Este método de ejecución califica 8 a 9 en la escala de dolor debido a las múltiples bocados, intoxicación severa, dificultades respiratorias y el abrumador terror psicológico de ser consumido vivo por docenas de criaturas venenosas. Sin embargo, incluso este horror palidece en comparación con lo que la naturaleza se desató en la humanidad durante uno de los periodos más oscuros de la historia. A veces, el asesino más brutal no es un verdugo con dispositivos de tortura creativa, a veces es un enemigo invisible que vuelve tu propio cuerpo contra ti. La peste bubónica, conocida como la muerte negra, trajo el sufrimiento tan extrema que redefinió la agonía humana. En el siglo XIV, esta pandemia cobró 50 millones de vidas, pero el verdadero horror no estaba en los números, estaba en cómo murió cada víctima. Comenzó inocentemente. Fiebre, escalofríos, debilidad, mareos y dolores de cabeza que fácilmente podrían confundirse con un resfriado común. Pero luego los ganglios linfáticos comenzaron a hincharse en bultos dolorosos llamados bubos.
A medida que las bacterias se multiplicaron rápidamente en el torrente sanguíneo, la enfermedad atacó cada órgano vital. Los ganglios linfáticos hinchados crecieron tan grandes que restringieron el movimiento, lo que hace que incluso el más mínimo movimiento sea insoportablemente doloroso. El sistema digestivo se apagó por completo, lo que lleva a una diarrea sangrienta profusa y vómitos. El sangrado interno convirtió cada función corporal en una pesadilla. El sueño se volvió imposible. El insomnio, las alucinaciones y el delirio crearon un infierno vivo donde las víctimas no podían escapar de su sufrimiento incluso en la inconsciencia. Pero el horror visual fue la parte más inquietante. Por las etapas avanzadas, los cuerpos de los pacientes se parecían a la superficie de la luna. Los bubos hinchados se abrieron, dejando enormes úlceras sangrantes en la piel. La mala circulación sanguínea causó que los dedos de las manos y los dedos de los pies se volvieran negros con necrosis, literalmente pudriéndose mientras aún estaba vivo. Imagine esto, una persona que no puede levantarse de la cama, acostada en una piscina de su propia sangre, pus y fluidos corporales. Lo suficientemente conscientes como para sentir su cuerpo descomponiéndola pieza por pieza. La escala de este sufrimiento se vuelve aún más horrible cuando consideras vecindarios enteros llenos de estos gritos de agonía que hacen eco de cada casa. Los cerebros de las víctimas, inflamados y privados de sueño, los atraparon en delirio constante. No hubo alivio, ni un momento de paz, solo un tormento interminable y creciente a medida que sus cuerpos literalmente se desmoronaban mientras permanecían conscientes de cada horrible detalle. La muerte por las tasas de peste bubónica 8 a 9 en la escala de dolor debido a la descomposición gradual del tejido vivo, la explosión de bubos. El sangrado interno y la combinación de tortura física y psicológica que podría durar semanas. Pero incluso la muerte negra parece misericordiosa en comparación con una forma más moderna de sufrimiento que demuestra que los seres humanos pueden crear horrores que superen cualquier naturaleza ideada. El caso implica la enfermedad por la radiación tan severa que reescribe la comprensión médica de la resistencia humana. Lo que le sucedió a Hisashi Ouchi en una instalación nuclear japonesa representa el pico absoluto del sufrimiento humano registrado. Lo que estoy a punto de decirle representa el más alto nivel de dolor jamás documentado. Hisashi Ouchi recibió la mayor exposición a la radiación en la historia de la energía nuclear, y su supervivencia de 83 días se convirtió en un estudio de caso horrible en los límites del sufrimiento humano. El incidente ocurrió durante el procesamiento de uranio cuando 3 trabajadores vertieron 40 litros de líquido que contenía 18 kilogramos de uranio en un tanque de asentamiento, superando con creces la masa crítica. Una luz azul brillante llenó la habitación, había comenzado una reacción en cadena nuclear, dispersando rayos gamma y neutrones en todas las direcciones. De los 3 trabajadores, Yokawa recibió 3 sieverts de radiación, Shinohara recibió 10 sieverts y Hisashi Ouchi recibió 17 asombrosos sieverts. Como referencia, 3 a 5 sieverts se considera letal. Solo Yokawa sobrevivió. Ouchi fue llevado inmediatamente al hospital de la Universidad de Tokio, donde las pruebas revelaron daños catastróficos. Su recuento de glóbulos blancos era peligrosamente bajo, y sus cromosomas fueron completamente destruidos. Los médicos lo colocaron en aislamiento estéril y realizaron un trasplante experimental de células madre usando a su hermana como donante. Ingenio in days, los síntomas empeoraron más allá de la imaginación. Su piel comenzó a despegarse en sábanas, y su respiración se vio muy afectada. Debido a que su cuerpo ya no podía producir nuevas células, las heridas no podían sanar y el dolor nunca cesó. El día 10, Ouchi le rogó a los médicos que lo dejaran morir, diciendo no soy un conejillo de indias. Pero los médicos se negaron y lo colocaron en coma inducido. 8 días después, el trasplante de células madre parecía exitosa, su recuento de glóbulos blancos volvió a la normalidad. Pero esta esperanza fue de corta duración. En el día 25, la radiación destruyó las células trasplantadas. 2 días después, sus órganos gastrointestinales necrotizaban, lo que hace que sus intestinos se pudrieran literalmente y sangren internamente.
Aquí está la parte más horrible: la radiación había destruido completamente su estructura celular, por lo que todos los tejidos perdieron la integridad. Experimentó un sangrado constante e incontrolable de cada parte de su cuerpo. La sangre se filtró a través de su piel, incluso a través de sus ojos. Los médicos lo envolvieron en una gasa para reducir la pérdida de líquidos. Su piel se despegó en capas diariamente, requiriendo injertos de piel constantes que no se adhirieron debido al sangrado continuo. Sus músculos literalmente se separaron de sus huesos. En el día 59, su corazón se detuvo, tal vez ofreciendo una liberación misericordiosa. Pero los médicos lo resucitaron. Durante los siguientes 49 minutos, su corazón se detuvo 2 veces más, y lo trajeron de vuelta cada vez. Los paros cardíacos causaron daños riñones y cardíacos graves, lo que requiere soporte vital completo. Durante 83 días, Iskazi Ouchi sufrió la destrucción a nivel molecular, necrosis órgana lenta, hemorragia implacable e incapacidad completa para que cualquier tejido sane. Finalmente murió el día 83. Este caso representa una escala perfecta de 10 en la escala de dolor, el sufrimiento más insoportable y prolongado jamás registrado médicamente. ¿Pero lo mantuvo vivo para la observación científica ética, o fue simplemente una tortura sancionada disfrazada de tratamiento médico? Incluso este horror moderno tiene precedentes históricos en los métodos de ejecución diseñados para maximizar el sufrimiento. La rueda de ruptura representa uno de los enfoques más calculados de la historia para prolongar la muerte. Inventado en la antigua Roma y perfeccionada en la Europa medieval, esta ejecución convirtió el asesinato en una forma de arte precisa de agonía extendida. En el Sacro Imperio Romano, se conservaron instrucciones de ejecución detalladas en documentos oficiales. El proceso fue metódico y deliberado. Primero, el criminal fue arrastrado boca abajo por los caballos al sitio de ejecución, manos y pies vinculados a un tablero. Luego vino la ruptura sistemática. 2 golpes a cada brazo, uno sobre el codo, uno debajo. 2 golpes a cada pierna, uno sobre la rodilla, uno debajo. El último 9º golpe golpeó la mitad de la columna vertebral, rompiéndola por completo. Luego se tejió el cuerpo roto entre los radios de una rueda grande, que estaba montada en un poste alto y se erigió verticalmente. El criminal se dejó morir lentamente, expuesto a los elementos, mientras que sus huesos destrozados impidieron cualquier movimiento o escape. Pero había una variación aún más sádica. A veces la rueda se colocaba en un trípode y giraba continuamente mientras los espectadores observaban desde todos los ángulos. Los tobillos y las muñecas de los delincuentes a menudo se destrozaban y se retorcían para asegurarlos más fuertemente a la rueda, aumentando su sufrimiento. El caso más documentado ocurrió el 1 de octubre de 1786 en el condado de Pechimburg. Heinrich Doye fue sentenciado a la rueda por asesinato agravado. Se suponía que el primer golpe debía aplastar su pecho y matarlo al instante, pero no lo hizo. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso a verdugos y espectadores experimentados. Doye permaneció consciente durante todo el proceso. Después de asegurarlo al volante y izarlo en un poste, el médico de la ciudad subió una escalera para verificar que todavía estaba vivo. Lo era. Durante 6 horas, Doye colgó de esa rueda en una terrible agonía, cada movimiento haciendo que sus huesos rotos se muevan uno contra el otro. Su respiración era trabajada, su cuerpo se contorsionó en ángulos imposibles, y su columna rota significaba que ni siquiera podía cambiar la posición para encontrar alivio. La rueda de ruptura fue diseñada no solo para ejecutar criminales, sino para aterrorizar a las poblaciones enteras. Las ejecuciones públicas sirvieron como advertencias: esto es lo que sucede cuando desafías la autoridad. Las velocidades de la rueda 8 a 9 en la escala de dolor debido a la rotura sistemática de huesos. La exposición prolongada y la tortura psicológica de conocer la muerte llegaría lentamente durante muchas horas o incluso días. Pero si crees que la rueda era el pico de creatividad de ejecución de Europa medieval, espere hasta que escuche sobre un método que literalmente cocinaba a las personas con vida.
Imagen siendo sentenciada a muerte hirviendo vivo. Te llevan a un caldero gigante lleno de agua burbujeante, y no hay absolutamente ningún escape. Esta fue la vida real en la Inglaterra del siglo XVI, gracias a uno de los monarcas más brutales de la historia. El rey Enrique VIII ganó notoriedad por su crueldad, pero su decreto de que los envenenadores deberían ser hervidos vivos llevaron la brutalidad real a nuevos niveles. No se trataba solo de ejecución, se trataba de crear el máximo terror a través del máximo sufrimiento. El caso más famoso involve a Richard Rose, cocinero del obispo John Fisher. Richard fue acusado de intentar envenenar al obispo después de que murieron 2 invitados a la cena. Rose se declaró culpable solo de agregar laxantes a la comida como una broma, jurando que nunca tuvo la intención de matar a nadie. Nadie le creyó. Pero aquí está la parte verdaderamente sádica. No solo arrojaron a Richard al agua hirviendo y lo dejaron morir rápidamente. Los verdugos querían estirar su sufrimiento el mayor tiempo posible. Lo bajaron al caldero, luego lo levantaron nuevamente. Luego lo bajó de nuevo. Luego lo sacó de nuevo. Esta tortura fue tan extrema que incluso los espectadores acostumbrados a las ejecuciones públicas se desmayaron de los gritos de Richard. Imagine la agonía. Su piel ampollada y despegada en tiras, su carne se cocina literalmente mientras permanece consciente, el agua hirviendo que ingresa a cada herida y abertura. Durante el reinado de Henry, la Torre de Londres se convirtió en una cámara de tortura, donde más de 70.000 personas fueron sometidas a varias formas de ejecución y tormento. La obsesión de Henry con producir un heredero masculino lo llevó a ejecutar incluso a miembros de la familia, incluida su segunda esposa Anne Boleyn y su hermano, a quien había decapitado por presunta traición. Hervir vivo se usó en muchos países: Kiev, Rusia, Alemania, Francia, Egipto y Japón. La mayoría de las veces se dirigía a falsificadores o comerciantes torcidos, pero Enrique VIII lo hizo específicamente para los envenenadores como castigo y disuasión. El método de ejecución fue diseñado deliberadamente para ser visible y audible para grandes multitudes. El grito solo fue parte de la efectividad del castigo como advertencia para los demás. Pero lo creas o no, algunos verdugos encontraron formas de hacer que la muerte sea aún más espectacular y aterradora. ¿Qué pasaría si te dijera que alguna vez usaron cañones no solo como armas de guerra, sino como instrumentos de ejecución que literalmente dispersaron los permanecen en cientos de metros? Los métodos finales exploraremos demostrar que la creatividad humana para infligir la muerte no conocía límites. Desde ser disparado de cañones hasta ser aplastados por elefantes, estas ejecuciones fueron diseñadas tanto para el espectáculo como para el castigo. La ejecución de los cañones se originó con los colonizadores portugueses en el siglo XVI como castigo para los rebeldes en Mozambique y Brasil. Pero se asoció más con los colonizadores británicos en la India durante la rebelión de 1857, donde la usaron contra desertores y rebeldes. El proceso fue brutalmente simple: atar a la persona condenada al hocico de un cañón, luego disparar. Por lo general, se usaron cartuchos en blanco o uva de uva, pero a veces las pelotas de cañón reales. Cuando se dispararon, los órganos internos de la víctima fueron literalmente arrojados a cientos de metros de distancia, dejando solo sus manos aún atadas al cañón, a veces también se volaron. Esta ejecución siempre se realizó ante grandes audiencias de personal militar y civiles. El impacto psicológico fue el punto: ver a un cuerpo humano desintegrado instantáneamente envió un mensaje claro sobre las consecuencias de la rebelión. Hubo casos en los que las ejecuciones salieron mal y afectaron más que los condenados. En un incidente documentado, algunos cañones se cargaron accidentalmente con buxot en lugar de espacios en blanco, gravemente hiriendo a los observadores parados frente a las armas. Los soldados también resultaron heridos por fragmentos de hueso volador. Los turcos tomaron la ejecución de cañones aún más. En Estambul en 1596, literalmente pusieron a los condenados dentro del cañón y los dispararon al cielo. También vincularon a las personas a los cohetes y los lanzaron, creando horribles exhibiciones aéreas de destrucción humana.
Pero quizás el método de ejecución más duradero fue aplastar, una de las formas de pena capital más antiguas de la humanidad. Varias culturas desarrollaron sus propias técnicas, asegurar a las víctimas en las plataformas, mientras que las piedras pesadas o los rodillos se bajaron gradualmente, utilizando vicios para aplastar las extremidades individuales o colocar piedras cada vez más pesadas en cuerpos propensos hasta que ocurrió la muerte. En el sur y el sudeste asiático, un método popular involucró a elefantes que pisaron víctimas vinculadas, una práctica utilizada durante más de 4000 años. El peso masivo del elefante aplastaría lentamente huesos y órganos, mientras que la víctima permanecía consciente. Incluso durante las pruebas de bruja de Salem, se empleó el aplastamiento. El agricultor Giles Corey, de 81, acusado de brujería, eligió permanecer en silencio en la corte en lugar de declararse culpable o inocente. En respuesta, las autoridades colocaron piedras gigantes en su cuerpo para forzar una confesión. Corey fue literalmente aplastado hasta la muerte por el creciente peso, nunca rompiendo su silencio. Estos métodos finales de ejecución demuestran la capacidad interminable de la humanidad para infligir el sufrimiento. Ya sea a través de la espectacular violencia del fuego de cañón, la agonía prolongada del aplastamiento gradual o el terror psicológico de ser pisoteado por elefantes, cada método tenía el mismo propósito: crear miedo tan intenso que otros nunca se atreverían a cometer crímenes similares. Las escalas de dolor para estos métodos varían. La ejecución de los cañones a menudo proporcionó una muerte rápida en niveles de 3 a 4. Mientras que el aplastamiento podría alcanzar los niveles de 8 a 9 dependiendo en duración y método.